Vaya, en este momento vamos a abordar lo que es el inicio de la siguiente etapa de lo que es la parte de la matemática. Realmente lo que sucede es que durante todo el trayecto anterior les mencionaba yo, son elementos que van teniendo cambios paulatinos, más mientras nosotros ingresamos en lo que es el apartado del cálculo, ya nosotros vamos a tener ciertos cambios bruscos o instantáneos. Entonces, para ese caso, empecemos con lo que es la introducción a esto. Nos dice en principio que el cálculo es la matemática de los cambios, velocidades y aceleraciones, y también son objeto del cálculo de las rectas tangentes, las pendientes, las áreas, volúmenes, longitudes de arco, los centroides, curvaturas, y una gran variedad de conceptos que han hecho capaces a los científicos, ingenieros y a los economistas de crear modelos para situaciones de la vida real. Miren, en función de esto se han generado ciertas ecuaciones que sirven para lo que son proyecciones, para lo que son análisis de índole estadístico, para otros elementos que tienen que ver con lo que es la resistencia de materiales, otros elementos que tienen que ver con lo que sería capacidades en volúmenes determinados para soportar las condiciones bajo las cuales van a actuar ciertos elementos. Entonces, en función de eso, han tenido varias aplicaciones. Ahora bien, aunque las matemáticas previas al cálculo también tratan de velocidades, tratan de aceleración, tratan de rectas tangentes, dependientes, existe una diferencia fundamental entre las dos. ¿Qué es lo que sucede? Mientras que las primeras son estáticas, y me voy a ir por acá a dibujar algo para que se me vayan recordando. Si se fijan, acá hacen una comparación. Me dice por aquí que tratan de pendientes, acá, ¿verdad? Me dice que hablan de velocidad, por acá, si se dan cuenta me dice, habla de velocidad, de aceleraciones, de rectas tangentes, de pendientes, pero ¿qué sucede? Si yo me voy entonces a revisar eso, voy a darme cuenta que cuando yo quería calcular la velocidad, yo tenía una ecuación que era distancia sobre tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Ahora ya no va a ser solamente esa ecuación, sino que nosotros podemos tener una función la cual va a cambiar en función de lo que sería ese cálculo que nosotros desarrollamos, porque una cosa es simplemente evaluar dentro de una ecuación y otra cosa es cambiar la ecuación para tener un elemento diferente. Si revisamos por acá, y nos menciona por acá algunos ejemplos. En las matemáticas previas al cálculo permiten describir un objeto que se mueve con una velocidad constante. Este es el detalle que nosotros tenemos acá. Entonces teníamos una ecuación de velocidad que me decía que la velocidad entonces era igual a distancia sobre tiempo. Más sin embargo, para describir la velocidad de un objeto que se mueve aceleradamente es recurrir al cálculo. En la matemática previa existe una ecuación, pero si nosotros vemos entre la velocidad y la aceleración hay una relación. Me dice a mí el cálculo que si yo quiero la aceleración va a ser igual a la derivada de la velocidad respecto de el tiempo que allí se esté utilizando. Entonces, si se fijan, empiezan a meter conceptos para tener esas, porque al igual que en el anterior, hay aceleraciones que son constantes. Y de ahí, si ustedes se recuerdan de física, les decía que había una MRU y MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Cuando hablamos del cálculo no van a ser uniformes las aceleraciones, sino que van a ir cambiando. Luego tenemos otro ejemplo, las matemáticas previas al cálculo permiten describir la pendiente de una recta, pero para describir la pendiente de una curva es necesario el cálculo. Si me voy acá, para una recta, como me lo menciona acá, yo lo único que tenía en aquellas ocasiones, sí, voy a hacer un dibujito, voy a generar un espacio por acá, permítanme, para poderlo describir. Cuando yo veía en lo que es las matemáticas previas, yo tenía por decirles, esta es una línea recta, y la línea recta tiene una pendiente que está definida por dos puntos. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Sacaban una relación o un triángulo acá, donde tenían un y sub 2 menos y sub 1 y un x sub 2 menos x sub 1 para definir esto que se llamaba la pendiente en una línea recta. Pero ¿qué sucedía si yo tenía una curva? ¿Cuál es la pendiente de esa curva? Resulta que para la pendiente de esa curva va a ser un punto en el cual toque
a esa curva una línea recta. Eso es la pendiente, pero para encontrar ese punto pequeño se recurre a lo que es el apartado de la derivación o con límites, porque sucede que para tener ese tan solo punto que es una tangente, se empieza por rectas secantes o rectas que van tocando en un punto. Entonces lo que hacen es ir acercándola, y si se vean lo que sucede es que entre esos dos puntos que originalmente se tenían, se van llegando a uno solo. Entonces se puede decir que es una razón de cambio de la distancia para poder obtener lo que sería ese análisis. No tendríamos ya la limitante que se tenía cuando se verifica lo que es la pendiente de la línea recta, que es una ecuación directa. Luego, si revisamos, me dice, las matemáticas previas al cálculo permiten también describir una recta tangente a un círculo, pero para describir una recta tangente a una gráfica en general es necesario el cálculo. Fíjense bien, los círculos nosotros nos fijamos que siempre van a tener un punto en el cual toquen, pero si no es un círculo, sino que es una curva diferente a un círculo, ¿con qué voy a sacar la pendiente de eso? Se va a utilizar lo que sería ese proceso de derivación. Las matemáticas previas al cálculo también nos permiten describir áreas de un rectángulo, pero para describir el área bajo la curva en general es necesario el cálculo. Fíjense, cuando me habla de estas áreas bajo curvas y me habla de la del rectángulo, yo sé que si coloco por acá un rectángulo, el rectángulo tiene una fórmula que es base por altura. Si lo veo acá, donde aquí tendría la base y aquí tengo la altura, que simboliza con una H. Entonces el área del rectángulo va a ser igual a base por altura. Pero ¿qué sucede si ahora yo tengo esto? Este es el eje X, este es el eje Y, y necesito el área que está acá, dentro de la curva esta. Quiere decir que esa curva va a estar descrita por una función, un f de x por decirle algo. Entonces tendría que encontrar el valor numérico que va a tener de cambio x desde un valor 0 hasta un valor a, sabiendo que quedan abajo de esto. Cuando yo hablo de esto, ya no estoy en la parte de derivación, sino que me paso a la parte de integración, donde tendría que hacer la sumatoria de todas las secciones minúsculas que queden alrededor de esto para formar el área debajo de esa limitante que constituye lo que es la ecuación de la curvatura bajo la cual queremos calcularla. Es decir, es una integral donde se tienen los límites del punto de inicio y del punto de final. Luego, cada una de estas situaciones involucra la misma estrategia general, es decir, la reformulación de las matemáticas previas del cálculo a través de un proceso de límites. Bien, la noción de límite es fundamental en el estudio del cálculo, por eso es que se inicia con eso. Veamos por acá. Por lo general, los problemas de cálculo son problemas de la recta tangente y el problema del área, que ilustran la forma en que intervienen los límites en el cálculo. En el problema de la recta tangente se da una función f, como aquí que ponía allá, f de x, y un punto p cualquiera de su gráfica, y se pide hallar una ecuación de recta tangente a la gráfica en el punto p, que es lo que ilustra la siguiente figura, por ponerles un ejemplo. Entonces, si se dan cuenta ustedes acá, como se los mencionaba ahí, yo tengo una curva, y como les decía, yo sé, voy a tratar de hacer la forma de esa curva que tenemos acá. Esa curva, para poderla obtener, yo lo que tengo que hacer es generar lo que son múltiples líneas que me hagan llegar a ese punto tangente que va a tener en algún momento. Vamos a ver qué nos dice por acá la teoría. Nos dice por acá, exceptuando los casos en que la recta tangente es vertical, el problema de hallar la recta tangente en un punto P equivale a determinar la pendiente de la recta en P o en ese punto. Entonces, se puede calcular aproximadamente esta pendiente trazando rectas por el punto tangencial y a otro punto de la curva. Y me habla de una figura 1, 2A. Esta era la 1, 1. Me vengo para acá. ¿Se fijaron esto que hice acá, verdad? Me dice acá que lo que se hace es trazar en las rectas por el punto y otro punto de la curva. Revisen acá. ¿Qué sucede? Si se fijan, aquí tengo un punto 1, aquí tengo un punto 2,
punto 1, punto 2, y así lo voy aproximando. En este caso, dos puntos diferentes para encontrar la pendiente que estaría más o menos por ahí. Veamos en la siguiente figura qué es lo que nos dice. Y aquí está, miren. Vienen y agarran, a este le llaman el punto P y aquí tienen la recta. Esta sería la que nosotros definimos en la matemática normal. Para esta lo que hace es, mantiene fijo el punto P y empieza la recta que había trazado inicialmente, le empieza a correr, a correr, a correr, hasta que llegue a un punto en el que solamente toque ese pequeño punto de ahí y hace uso de ese concepto previo de matemáticas para poder sacar lo que es una relación que me ayude a tener lo que sería una símil a la fórmula que nosotros planteamos en la matemática normal. Antes de avanzar, les pregunto, ¿tienen dudas referente a esto o estamos bien? Porque ahorita voy a empezar a mostrarles la fórmula general con la que se trabaja en lo que serían los límites, que tienen muchos usos también. ¿Ustedes me dicen? Leslie, Aide, Melanie. Yo no pude escuchar lo último porque se me fue la señal del internet. Bueno, le decía que ahorita les voy a describir una forma en la cual nosotros vamos a plantear una ecuación general que se utiliza en la parte del límite. Lo voy a plantear acá mejor de esta forma. Bueno, miren, si ustedes revisan en esta figura que está acá, colocan lo siguiente. Bueno, colocan el eje X, y el eje Y. Y trazan una curva cualquiera. De esa curva cualquiera vienen y dicen que necesitan encontrar lo que sería la pendiente, pero entonces esas pendientes van a tener una relación. Voy a trazar de nuevo la curva, acá. Entonces, acá trazan la primera curva y dicen que aquí está el punto P. Desde el principio, sabemos que aquí va a haber una coordenada y se dice que tendríamos que describir cómo es que queda esto. Este es el punto P y este sería un punto que tendría las coordenadas de P más una sección cualquiera. Si reviso desde el origen y veo acá, puedo formar aquel triángulo rectángulo que yo les decía para lo que era la pendiente normal. Acá ve, me vengo para acá abajo y hago lo mismo acá. Resulta que aquí hay un cambio de distancias en y acá hay un cambio de distancias en X, pero eso lo puedo representar con las coordenadas. El primer punto P, yo sé que va a tener unas coordenadas que van a ser, para este caso, un valor numérico C en lo que sería X desde acá, como que este es el origen, miren. Desde aquí hasta este punto tiene un valor C o una constante. Entonces la primera coordenada en X es C, ¿cuánto va a tener para llegar hacia este punto? Tendría que desplazarme acá, miren. En esa pequeña distancia que yo tengo desde acá hasta acá, tiene un valor numérico de lo que sería la evaluación. Si se recuerdan de la matemática básica, ustedes podían decir f de x, pero el f de x era igual a que ustedes dijeran y o la coordenada en y. Entonces acá lo que se hace es utilizar que si yo digo f de c, estoy hablando de la evaluación de una constante que estaba en x, que es esta que aparece acá. Esta c que está ahí, que me va a dar una posición en y. Entonces, por eso, si quiero la coordenada en x para esto sería la coordenada en x, me falta la coordenada en y. La coordenada en y de ese punto en el plano cartesiano va a ser entonces lo que sería la función c. La evaluación de la función en c, que es esto que les coloqué acá. Si eso es cierto, ahora me traslado a este puntito de acá, que es el segundo valor numérico. Para tener el delta de y, tengo que ver que también aquí hay un punto. ¿Qué coordenada va a tener? Le vamos a llamar a este punto, el que quiere la P, este le vamos a poner Q. Entonces, si se fijan, para llegar desde el origen hacia la posición que tendría este punto Q,
En X, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener, si se fijan, al pedacito, desde aquí hasta acá, al pedacito inicial que es C, más lo que sería el delta de X, para poder llegar desde la línea del origen hasta ese punto en X. Y en Y, ¿qué es lo que voy a tener? Si me voy desde el origen hasta allá arriba, resulta que yo sé que para llegar hasta este punto de acá, que es la misma proyección esta, miren, vengo yo acá, voy a trazar aquí, voy a trazar dos líneas para que lo podamos ver. Voy a tener, si para llegar hasta acá yo ocupé un f de c, que sería lo que define la magnitud de la distancia que se recorre en esa pequeña sección para el eje Y. Acá, f de c. Quiere decir que para llegar hasta acá arriba, desde este eje X, yo voy a tener que recorrer, si se fijan, f de C más lo que sería este tramo que tenía acá de delta de Y. ¿Sí o no? Si ustedes lo revisan por ahí. Entonces tendría que acá, yo tengo la primera coordenada, dijimos C más delta de X, que es la de X. C más delta de X. Y en Y, que sería como el X2. Y ahora voy a colocar cómo se saca el Y sub 2 de esto. Que no va a ser nada más que colocar, como les decía, f de c más delta de x para llegar en y, c más delta de x. Entonces, ¿qué sucede? Si yo, perdón, ese es f de c más delta de x. Vamos a ponerlo acá. Por acá. Voy a borrar esto de aquí. Y lo coloco de nuevo. Vale, la función c más delta de x. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede acá en este punto? Yo me voy a recordar de la fórmula de la pendiente. La pendiente a mí me decía que es la relación entre la coordenada en Y, si se recuerdan, entre la coordenada en X. Normalmente, entonces, la coordenada en X del punto 2, así nos decía la ecuación, el Y sub 2 menos Y sub 1 entre X2 menos X1. Si eso es cierto y sustituyo con lo que tengo acá, si se vean, este sería como el Y sub 1 y X sub 1. Si me voy a la parte de arriba, Y sub 2 es esto. Entonces sería F de C más delta de X, que es la evaluación, ¿verdad? Para tener el Y sub 2, menos lo que era Y sub 1, que es F de C. Esto de acá. Entre, me decía X2, y X2, si se fijan, está denotado por C más delta de X. Sustituyo acá C más delta de X, y todo eso menos lo que fuera el X sub 1. Y si se fijaron, el X sub 1 aquí, ¿quién era? Era C. Sustituyo acá lo que es C. Entonces quiere decir que puedo hacer un proceso para poder determinar la pendiente. De esto es de una recta secante. Por eso tiene el SS de la recta secante. Una recta secante es aquella que toca a una curva en más de un punto, es decir, en dos. Entonces, si vemos ahora, yo puedo inclusive simplificar acá. Lo de arriba no lo puedo simplificar. F de C más delta de X, porque tendría que tener el valor numérico que da esas evaluaciones. Entre lo que sería, si se fijan ustedes, sacando del paréntesis C más delta de X, C más delta de X menos C. Quiere decir que los valores de C se van a anular entre sí. Me quedaría entonces que la pendiente de la secante va a ser igual a f de C más delta de X menos f de C entre delta de X. Entonces, ¿qué sucede? Hasta ese punto yo tengo una ecuación de lo que sería la pendiente de una secante, pero yo necesito la pendiente de cualquier tipo de curvas que estén. Entonces, para ese caso lo que se hace es que se utiliza el límite, y el límite no es nada más que efectuar lo que hacen estos de acá, miren. Que en la primera ecuación que yo saqué ahorita, esa de la M secante, es entre Q y P.
cuando se traslade para acá, cuando se traslade para acá, cuando se traslade para acá, me corresponden a la aplicación del límite, porque lo que hace es acercar cualquiera de los segundos puntos, los Q que existían ahí, hacia que coincidan en P, y eso se va a realmente obtener cuando se aplica ese concepto de límite. Bueno, voy a dejar acá esta ecuación y veamos qué más nos dice antes de continuar. Me dice, al aproximar Q al punto P, la pendiente de la recta se aproxima a la recta tangente, como se ilustra en la figura 1b. Cuando existe tal posición límite, se dice que la pendiente de la recta tangente es el límite de las pendientes de las rectas secantes. Este importante problema será estudiado con mucho más detalle en la derivación. Si lo quisiera poner para esto, lo que tendría que hacer acá es esto, miren. Se los voy a escribir de un solo. No sé si desean que lo escriba de un solo para que tengan una idea cuando lo abordemos más adelante. Ustedes me dicen. Sí, ingeniero, estaría bien. Bueno, si se fijan, hay un valor que no es permisible que tenga el valor de 0 y es el que queda en el denominador. Este delta de x que ven acá. Agarren su calculadora, por favor, y coloquen 1000 entre 0 y díganme cuánto les da 1000 entre 0. Error matemático. ¿Qué quiere decir? Que supuestamente en el denominador no podría existir ese valor de 0. Entonces, para nuestro caso, ocupamos ese límite. Fíjense, resulta que nos podemos acercar a ese valor, pero al acercarnos a él nos da un número. Entonces, eso se soluciona para tener ya no la pendiente de una secante, sino que la pendiente normal va a ser igual a el límite cuando ese delta de x se acerque a 0. ¿De quién? De esta función que ustedes tenían, que es f de c más delta de x menos f de c entre delta de x. Lo que va a hacer realmente es probar valores numéricos en lo que sería para este caso lo que es el delta de x. ¿Por qué? Mientras nos acercamos por la izquierda o por la derecha a ese valor de 0, van surgiendo nuevos elementos. Se dice que a veces eso que a ustedes les dio de error matemático es una indeterminación, pero hay algunas que son indeterminaciones evitables y hay otras que son inevitables. Cuando son inevitables, esos límites tienden a ser infinitos. La calculadora les tira el error matemático porque resulta que al acercarse a ese valor que lo hace 0, por el otro lado la gráfica en Y obtiene un valor que va hacia más infinito o a veces hacia menos infinito. Entonces, si se fijan, el valor de infinito es demasiado grande, tal que no lo soportaría la calculadora. Entonces, quienes diseñaron la calculadora lo que hacen para que la calculadora no entre en cálculos cíclicos que la calentarían y posiblemente la lleguen a arruinar, hacen y le programan que lance un mensaje, que es ese error matemático que ustedes tienen ahí, ¿ya? Porque la indeterminación me hace eso, me expresa el hecho de que va a tender a un valor tan grande que no está definido por el momento. Entonces vamos a ver un proceso para efectuar eso. Y continuamos por acá. Me dice por acá, ¿verdad? Una definición intuitiva de límite. Nos dice si los valores de f de x pueden hacerse arbitrariamente cercanos a L, donde L es un número que va a surgir, como les digo, se fijaron que yo les mencionaba que va a ser un valor muy grande, pero a veces ese valor muy grande, como no está definido, nos tira la indeterminación, pero a veces sí tenemos un valor numérico directo. Nos dice esto, pueden hacerse arbitrariamente cercanos a un número L mayúscula cuando X se acerca a un número C. Lo de la C y lo del L, si se fijan, C es el número que voy a evaluar en X o en la función en lugar de X, y la L mayúscula es el valor numérico que yo obtengo de hacer esa evaluación. A eso es a lo que se refiere. Entonces me dice por acá y me pone por ambos lados. Entonces se dice que el límite de f es L cuando X tiende a C. Y ya he expresado esto que yo les acabo de decir en palabras, L es el resultado, C es el valor
que se va a evaluar en la función. Lo voy a colocar por acá. Valor a evaluar es la C. El valor a obtener es la L. Entonces, si se fijan ustedes, nosotros vemos acá, y eso que yo les coloqué allá, lo escriben acá. Me dice que el límite de una f de x o una función x, cuando x tienda a 0 o se evalúe este valor de c, me va a dar otro número que es la L, el valor a obtener, y si se fijan, el valor a evaluar. Si revisamos acá en esta, que voy a mostrarles por acá, me dice, si nos pidieran a nosotros dibujar la función, es decir, que grafiquemos, pero que no evaluemos 1 en esto. Para poder graficar esta función se debe factorizar tanto el numerador como el denominador de la función racional. Al revisar la ecuación sé que al factorizar se tienen una diferencia de cubos. Si se fijan ustedes, si yo veo esto, me dice que yo haga este cambio. ¿Por qué? Si a mí no me hubieran dado esto que aparece aquí abajo, aquí miren, donde dice que x es diferente de 1, posiblemente yo hubiera puesto, f de x es igual a x cubo menos 1 entre x menos 1. Entonces, hay un valor numérico que no podría evaluarse. Si agarro el denominador, cuando no me den esta regla, yo puedo agarrar el denominador y decir, el denominador eran x menos 1, lo igualo a 0. Entonces me dice que x es igual a 1. Ese valor que yo encontré allí es el que toda la vida me va a indeterminar a la función y puedo evaluarlo. Lo puedo evaluar aquí para comprobarlo. Si me pongo a evaluar tendría f de 1. Y en f de 1 tendría 1 al cubo menos 1 entre 1 menos 1. Si se fijan, estos que están entre paréntesis es donde estaban las x. Quiere decir que me queda 0 entre 0. Y si ustedes se van a su calculadora, eso les va a decir que es una indeterminación. Si es cierto, y la calculadora ya me tiró que es una indeterminación porque seguramente tiende a infinito por uno o dos lados de ese valor numérico en la recta. ¿Qué es lo que sucede? Puedo ver si se puede evitar y para hacer eso se reescribe la ecuación o reescribiendo la función. Para reescribir la función lo que hacemos es hacer cualquier proceso matemático permisible para que cambie la forma de lo que es la ecuación. En ese caso, si se fijan, como f de x es igual a x cubo menos 1 entre x menos 1, en la parte de arriba, en el numerador, yo tengo una diferencia de cubos y la diferencia de cubos me dice que va a ser igual a x menos 1 o un factor lineal por un factor cuadrático irreducible. Entonces sería como que yo dijera x cuadrado más lo que sería x más 1. Y todo eso dividido en el que teníamos originalmente en el denominador, que es x menos 1. ¿Qué sucede? A través de ese proceso matemático nosotros simplificamos esto y le cambiamos la forma a la función, quedándonos una nueva función que es x cuadrado más x más 1. Acá en esta nueva función o ya reescrita, si puedo sustituir lo que sería el valor de 1 y si se fijan ya no se haría 0. Bueno, voy a continuar, voy a quedarme hasta acá y voy a seguir con lo que les había traído ya preparado. Me dice entonces, para poder graficar dicha función se deben factorizar tanto el numerador como el denominador de la función racional. Al revisar dicha ecuación se ve que factorizando el numerador se tiene una diferencia de cubos. Si colocamos acá, si se fijan, le hace el cambio, llega un x cuadrado más x más 1 al cuadrado, o y, en lugar de f de x, algunos lo van a escribir como y igual a x cuadrado más x más 1. Y aquí, si yo reviso esto, si se fijan, como tiene un signo más antepuesto, lo que es el x cuadrado aquí al principio, como es un signo positivo, esta va a ser en la gráfica, ¿verdad? Una parábola que abre hacia arriba. ¿Ya? Y se fijan, esto es de matemática previa. Entonces nos dice por acá después a nosotros, ¿verdad? Se debe verificar si la ecuación cuadrática es reducible o no. Vale, entonces acá en este caso lo que se hace es que se trabaja con algo que se llama el discriminante.
El discriminante, y se lo voy a escribir por acá, el discriminante no es nada más que aquella ecuación que a nosotros nos enseñaron que decía, el discriminante entonces va a ser igual a b cuadrado menos 4 veces ac, que es lo que va dentro del radical de la ecuación cuadrática, ¿ya? ¿Y qué sucede? Van a suceder tres cosas. Si el discriminante es igual a 0, si el discriminante es mayor que 0, o el discriminante es menor que 0, va a suceder algo. Si este valor numérico que yo obtengo acá, si el discriminante es igual a 0, entonces quiere decir que esto va a ser un trinomio cuadrado perfecto. Es decir, que va a tocar a la gráfica en 2 puntos. Si el discriminante es mayor que 0, pueden suceder dos cosas. Puede ser que tenga, si acá en este caso el valor de A es igual a 1, o si el valor de A es diferente de 1. Si es igual a 1, este de acá, entonces se utiliza para factorizarlo el caso 6, bueno, es para el caso 6 de factoreo. ¿Qué es lo que sucedería ahí? El caso 6 de factorización. Si es diferente de 1, entonces se ocupa el caso 7 de factorización. Fíjense, aparte de eso, para poder ocupar estos, este que es mayor que 0 tiene que tener raíz exacta. Pero ¿qué sucede? Si es mayor que 0 ahora y no posee raíz exacta. Por acá. Sin raíz exacta, la única solución para encontrar los puntos de corte o factorizarlo es utilizar lo que nosotros conocemos como la ecuación cuadrática. Y esa ecuación cuadrática, por si acaso no nos acordamos, voy a utilizar x para escribirla, pero puede ocupar otra variable. X es igual a lo que sería menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces ac. Y todo eso se divide entre 2 veces el valor de A. El tercer caso que se nos da es cuando esa D, discriminante, y si vieron, el discriminante es lo que está dentro de este radical. Si este es menor que 0, en este caso es infactorizable. Es infactorizable y aparte de eso, no posee en la gráfica puntos de corte. No posee puntos de corte en la gráfica. O va a pasar sobre el eje X la gráfica o va a pasar abajo, dependiendo de la fórmula que tenga. Para este caso, si se fijaron, si nosotros sacamos el discriminante, lo evaluamos, si se fijan, estoy en el caso 3, porque miren, acá da menos 3. ¿Cuáles son los valores de A, B y C? Son los coeficientes que multiplican a cada elemento. Y fijan, este es A, aquí voy a tener B, y aquí tengo, y ahí voy a tener lo que es C. Lo voy a ahorrar desde acá. C, si se fijan, es un valor numérico de 1. B es igual a 1 y A también es igual a 1. Al sustituir, por eso me dice D es igual a A, que vale 1 al cuadrado, menos 4 veces 1, que es B, por C, que también es 1. Al ver esto nos da un valor de menos 3. ¿Qué quiere decir? Que estamos ante el tercer caso. D es menor que 0. Permítame, voy a borrar algo acá, que creo que le puse 2 signos a esto y solo es uno el que tenía que llevar acá. D es menor que 0, que es lo que sucedió. Entonces, si D es menor que 0, cuando yo grafique, la gráfica, como ya me dijo acá arriba, que es una parábola que voy hacia arriba, va a tener que quedar un gráfico en el cual pase esto. Que nunca toque al eje X. Puede tocar al eje Y, pero el eje X nunca lo va a tocar porque ya tiene un espacio. ¿Ya? Si revisamos para acá, para llevar la ecuación que se posee de la forma general de una parábola, es necesario, esto si no quiero evaluar la función, vengo y completo el cuadrado para saber y encontrar cuál es el vértice y los puntos de apertura. Si se fijan cómo eso, cuando yo lo veo acá, es infactorizable.
es decir, que no es un valor numérico de una cuadrática normal. Entonces lo que se hace es que se convierte o se completa el trinomio cuadrado perfecto. Y me decía que para completar un trinomio cuadrado perfecto, lo que se hace es sumarle lo que es un término independiente C. Para ese caso se dice que se tendría entonces la función o la fórmula, si y es igual a x más b más, en este caso, permítame, lo voy a volver a reescribir, ax cuadrado más bx más c, que es la fórmula general de una ecuación grado 2, pero resulta que el c no me hace que eso sea un trinomio cuadrado perfecto, y las parábolas lo que hacen es buscar los puntos de apertura, y los puntos de apertura van a salir de esa sección de grado 2, o la fórmula general de una parábola. Al final tiene esta ecuación que ustedes ven acá, miren, y menos k igual a x menos h al cuadrado. Acá es donde va a estar el valor de c, por eso se encuentra esto. Si se fijan, para nuestro caso se dice que para completar un trinomio cuadrado perfecto, lo que se hace es utilizar o buscar un número que al ponérselo a los primeros dos términos, esta c lo convierte en un trinomio cuadrado perfecto. Este es el que se busca, miren. Entonces, ¿qué hacen? Dice que la fórmula es para encontrar ese número b entre 2 elevado al cuadrado. Identificamos acá b, si se fijaron ustedes, según les planteé hace un momento arriba, b valía 1. Entonces coloco acá 1 entre 2 al cuadrado, que va a dar un cuarto. Si selecciono la ecuación que yo tenía, vaya, la ecuación era y igual a x cuadrado más x más 1, ¿verdad? Pero ese 1 va a estar extra. Lo que yo necesitaba era la c, que es la que acabo de encontrar, que es más un cuarto acá, más 1 que ya estaba ahí. Entonces, ¿qué sucede? Desde este punto hasta este de acá tengo el trinomio cuadrado perfecto. Este 1 está de más. Entonces, lo único que se hace es decir, y menos 1 es igual a x cuadrado más x más un cuarto. Y una vez tengo esto, como es un trinomio cuadrado perfecto, lo puedo reescribir como x, la raíz cuadrada del primer término, el signo que les acompaña en la parte de en medio, que es más, y la raíz cuadrada del tercer término, o la c que encontramos, que es un medio. Y todo eso elevado al cuadrado va a ser igual a y menos 1 al cuadrado. Y si se fijan, ahí se obtiene la fórmula general de esa parábola. Ya reescribiendo estos valores numéricos, nosotros podemos reordenar y decir cómo es que quedaría este elemento. Porque, vaya, como si se fijan, si yo vengo y le sumé acá el un cuarto, acá arriba, permítame que esto no me deja desplazarme. Como lo sumé, también tengo que restarlo. Porque si no, no dejo la igualdad. Entonces, si se fijan, lo sumé acá, pero no lo resté con estos dos. Entonces, ¿cuánto es 1 menos un cuarto? Van a ser 3 cuartos. Y es el valor que pasa o que tiene que escribirse al otro lado. Yo solamente puse esto sin haber hecho la resta, perdón. Aquí, ¿verdad? Como iban a ser 3 cuartos sumados al lado derecho, al lado izquierdo va a pasar como menos 3 cuartos. Y acá de igual forma 3 cuartos. Fíjense que este gran proceso que estamos haciendo nosotros acá, más que todo es para recordarnos de cómo es que se efectúa lo que sería la parte de las gráficas, de las parábolas, que es algo que ustedes ya hicieron muchas veces. Ya que tenemos esa ecuación, pues ahora procedemos a evaluar números, que para este caso lo que me diría es, si yo lo ocupo con esa noción, sería que voy a tener un vértice que va a tener los puntos 3 cuartos y lo que sería un medio. Para este caso voy a colocar por acá, permítanme. Si lo quiero graficar solamente con eso, despejo de acá y despejo del otro lado. Y menos 3 cuartos y tengo x, voy a poner acá, x más un medio y ambos los igualo a 0 para poder encontrar que la coordenada y es 3 cuartos positivos y la coordenada de x es igual a
menos 1/2. No sé si les queda claro más o menos hasta ahí, porque si se fijan, ese era el problema que tenían al principio, y de dónde salieron los valores posiblemente. Vamos por acá. Estos me sirven para encontrar lo que es el vértice de esa parábola o el punto donde inicia la parábola. Creo que en bachillerato le dan duro mucho a eso. Entonces dice bien, el vértice es menos 1/2, 3/4. Si yo quisiera graficar eso, y lo voy a hacer acá, yo sé que ya lo traigo graficado acá, pero quiero que ustedes se recuerden. Como me dice que es menos 1/2, yo coloco acá, digamos que este es menos 1, menos 1/2, entonces queda acá. Y me dice que va a subir 3/4. Por acá tendría 1, y aquí lo que sería, como son 3/4, por acá más o menos, 3/4. Entonces si reviso, hay un punto a menos 1/2 con 3/4 que sería acá, y a ese puntito es el que se le conoce como el vértice. Entonces necesito 2 puntos para poder encontrar eso. Como ya voy hacia arriba, ahora puedo colocarle acá en la función si el valor de x es igual a 1, que se acuerdan que no se podía evaluar antes, ahora sí, me dice entonces que yo voy a tener en la función lo que sería el valor de lo que es y al final era x cuadrado más x más 1, me parece, ¿verdad? Así era como quedaba originalmente. Entonces, si evalúo 1, sería y igual a 1 al cuadrado más 1 más 1. Si se fijan, y es igual a 3. Me dice que voy a tener un punto que va a ser 1,3. Como nosotros cuando hicimos esto, si se recuerdan, aquí estaría el valor de 1, y ahí puedo seguir con 2, que sería acá. Cuando nosotros hicimos esto, lo que nosotros vimos que en el valor de 1 había un 0. Entonces, ¿qué sucede? Cuando lo graficamos, lo que hacemos es que dejamos un agujero, ¿ya? Acá sería 1, 2, 3, digamos, hasta acá. Porque es hasta donde va a subir. Entonces, si me vengo acá sobre 1 y subo en X, subo, llego acá, ahí queda ese agujero. La curvatura me dice que va a pasar acá, va a llegar ahí, va a tener ese agujero y va a continuar. Si quieren la parábola a la izquierda, lo único que hacen es esto, ver que desde el valor de 1 me traslado hacia menos 1, tendría que coincidir acá, miren, y acá estaría ese mismo punto, pero aquí sí lleno y continuaría hacia más infinito. Ya, porque para graficar una parábola lo que necesito es el vértice y un punto de apertura que va a tener las mismas distancias. Si revisan, es esto que les aparece acá abajo. La otra forma, si se fijan, es ir evaluando los valores. ¿Qué me dice esto? Miren, pero y entonces, ¿y el concepto de límite cómo va? ¿O cómo se ocupa en esto? Hacemos una tablita de comprobación acá. Si se fijan, ¿qué es lo que sucede a la izquierda del valor de 1 que no se podía evaluar originalmente, ¿verdad? ¿Y qué sucede a la derecha de ese valor? Se dice que nosotros nos acercamos a ese valor por la izquierda y por la derecha, pero con valores muy pequeñitos cercanos a ese número. Y fíjense acá, ¿qué sucede? Si yo me voy a la izquierda del valor de 1, quiere decir que sería a este lado, miren. ¿Ya? Entonces yo me puedo acercar a este numerito por la izquierda, pero con valores numéricos muy cercanos. Por eso es que 0.99, 999.9 y así vamos. ¿Qué es lo que sucede cuando evaluamos en la función? Si ustedes se ponen con la calculadora, les da 2.13, 2.70, 2.97, 2.99. Si se fijaron al final, lo que hace es acercarse a 3. Por eso lo de los límites. Cuando yo evalúo valores muy cercanos, porque eso es lo que dice esta noción que está acá, miren. Cuando yo evalúo
valores muy cercanos a 1, esto va a tender a ser 3. Fíjense, cuando estaba en punto 99, 2.13. Cuando estaba en punto 999, 2.313. Punto 99, 2.70. Punto 9, 2. Entonces, si revisamos, en lugar de alejarse, siempre está cerca a este número. Eso es por el lado izquierdo. Por el lado derecho, por acá, tendrían que ser valores mayores que 1, ¿verdad? Como 1.001, que es el que está acá, 1.01, 1.1, 1.25. Si se fijan, siempre son valores que se acercan a qué número, al bendito 3. Por eso es que se dice que tanto por la izquierda como por la derecha, si nosotros evaluamos valores muy cercanos a 1, va a tender a ser otro número, que ese número nuevo en este caso era 3. Y si se fijaron, cuando evalué 3, cuando le hice la modificación de evaluar 1 acá, si se fijaron, me dio ese valor numérico de 3 que me permitía dibujarlo en la gráfica, pero como yo sé que en la ecuación original, que es una racional, no era posible, se dibuja como un hueco, porque fue un elemento que nosotros reescribimos. No sé si hasta este momento más o menos, porque yo lo que estoy tratando ahorita es de que entendamos cuál es el hecho de que me digan, ah, mire, yo evalúo un valor C y me produce un valor L. ¿Ya? Donde si se fijan, si existe el límite, entonces lo que se hace es que cuando ustedes se acercan a ese numerito C, van a obtener un número nuevo. Ya, este número nuevo en este caso es el de 3 si evalúo valores muy cercanos a 1, no el 1 en sí, porque en original no podíamos evaluar 1. No sé si les queda claro hasta este punto. Leslie, Aide, Melanie, Eva. Sí, ingeniero. Así se vean. Ahorita más que todo es el hecho de tratar de comprender la noción de límite, porque ya ahora vamos a utilizarla por acá. ¿Qué sucede? Esto me da... Ingeniero, ajá, dígame. Leslie dice que está teniendo problemas de internet, creo que por eso se salió. Está bien, voy a continuar con esto. Si se fijan ahorita y como va a quedar la grabación, pues ahí primero Dios la pueda revisar ella. Vamos a continuar ahora. ¿Qué sucede cuando yo tengo o hay unas fórmulas para poder desarrollar esto? Por cada una de las ecuaciones voy a tratar de mostrarles un ejemplo. Al cálculo de límites utilizando las leyes o las fórmulas. ¿Qué sucede? Me dice que si yo tengo el límite de C cuando X tiende a A, el límite va a ser igual, es decir, si C es una constante. Lo voy a poner con un ejemplito por acá. Para esto, es como que a mí me dijeran, mire, saque el límite cuando X tienda a 7, por decirles algo, de, como me dice que es 6, C es una constante de 9. ¿Qué sucede? Si ustedes revisan, me dice cuando X tiende a 7. Este 9 está multiplicando por alguna X. Cuando ustedes lo revisan ahí, muchachos, 9 multiplica por alguna X. Melanie, Eva, Aide. Fíjense bien, en esto que les estoy preguntando es porque estoy tratando de dejarles claro, fundamentarles el por qué no cambia el valor. Si en un dado caso ustedes, como les digo, les pregunto o solo me voy y les pongo la fórmula, no les va a servir de nada. Sino que la idea es que ustedes tengan claridad con esto. Bueno, entonces como no me respondieron y si ocupo solo la fórmula por aplicarla sin entenderla, entonces simplemente voy a colocar 9 y ya estuvo. En algún momento les voy a explicar luego porque solamente de ponerles un ejemplo. Entonces para poder tener un número, voy a poner esto de X cuando esto tiende a 9, va a ser igual al mismo 9. Ajá, voy con este otro que tiene que ver con las potencias. El ejemplo para ese podría ser que el límite, este es la regla de las potencias. Límite es cuando X tienda a 3, por decirles algo de un X a la 4. Esto va a ser igual a que yo tenga un número real que va a ser 3 a la 4
3 a la 4 es 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Ese sería el numerito que se obtiene. Para este otro que está acá, podemos poner un ejemplo. Que va a ser igual a, me dice límite, límite cuando x tiende a 5, le voy a poner, de 3x. Eso va a ser igual a 15. Me voy por acá con este otro, con su ejemplo. El límite cuando existe un radical de cuando x tienda a 9, digamos, de la raíz cuadrada de, perdón, raíz cuadrada, no raíz cúbica, de, quiero ver cuánto le voy a poner acá, 2x. A ver, voy a quitar esto. Va a ser igual entonces a la raíz cuadrada de 2 por 9. O raíz cuadrada de 18. No sé qué valor da. No sé si están conectadas por ahí, están viendo lo que estoy haciendo y les está quedando claro. Porque si no, lo que voy a hacer nada más es dejarles las ecuaciones y después les dejo una guía de ejercicios para que ustedes pues las desarrollen mejor, para que así no se me aburran. Bueno, sí, creo que se me retiraron. En vísperas de eso continúo Yo por estoy acá. aquí. Yo sí Es estoy que aquí, ingeniero. si se fijan desde el principio les he estado preguntando algunas cosas, porque realmente estamos entrando en algo en lo cual ustedes van a evaluar y si ustedes no lo entienden después eso sí les va a traer problemas. Ya si se fijan, desde el primero les pregunté y no me dijeron nada. Regáleme por favor qué entiende de la primera fórmula. De esto donde dice el límite de 9 cuando x tiende a 7 es igual a 9. La fórmula ya estaba allá. ¿Qué entiende usted de eso? A lo que yo entiendo, bueno, en la fórmula dice límite c igual a c, entonces quiere decir que será el mismo No, número. fíjese Límite de lo que 9 dice. será Fíjese lo que dice igual la a 9. fórmula. Dice límite de x tiende a de c va a ser igual a c. Pero si se Ujú. fija, el x que tiende a es un valor que usted va a evaluar. ¿Ya? Entonces, ¿qué me sucede para ese caso? Y eso es lo que quería que viera. El 9 está multiplicado por alguna x. No, Entonces, lo que sucede es eso, que aunque a usted le diga que el límite lo va a evaluar en un valor cualquiera, yo le puse 7, pude haberle puesto 1000, pero ¿qué sucede? En lo que a usted le dieron a que le aplique el límite no está multiplicada por una x, es decir, no está multiplicada ni dividida por una x, entonces no existe la variable para evaluar este número y por eso se dice que el límite de una constante va a ser la misma constante por no poseer a esa variable que tendríamos que evaluar. Eso era lo que yo quería que me comprendieran desde el principio. Porque si se fijan, si lo entienden cuando vean otras ecuaciones, porque esto yo estoy agarrando apartado por apartado, pero van a haber ecuaciones en las que van a llevar varios. Entonces, si agarran esas, se les va a hacer más sencillo para identificar esta sección se hace cero o esta sección queda como un número. Eso es lo que quiero que vean. No sé si ahora ya le quedó claro por ahí el porqué de esa que cuando aplicamos un límite a una constante queda la misma constante. sí, ahora sí, ingeniero. Gracias. Si se fija, luego si revisamos, en la siguiente me dice el límite de x cuando x tiende a A. En este hice algo malo. Acá mire, porque yo tendría que haber puesto la variable en cuestión. Aquí es x, ¿ve? Lo único que hago, entonces el límite de x cuando x tiende a x, como solo esa x es el que voy a evaluar, es como que metiera entre paréntesis ese número y al final que me queda el mismo 9. En el siguiente me dice, cuando yo voy a aplicarle límites a un factor que es una potencia. Si se fija, x tiende a 3, pero me dice que entonces es x a la cuarta. Entonces, luego yo pongo en lugar de la x, entonces meto el valor al que tiende, que es 3, lo elevo a la cuarta y me va a dar este número.
que no estoy seguro si era 27, creo que es más. Regáleme realmente cuánto da x a la cuarta, por favor. El 3 a la cuarta, en su calculadora por ahí. Da 81. Ahí se fija, desde ahí llevamos un valor erróneo. Vaya, revisemos el siguiente. El siguiente me dice, el límite de x cuando tiende a, ¿de qué? De que tenga una constante multiplicando a una función de x. Yo acá lo puse sencillo, puse que la función de x solamente era 3 y la constante o c es igual a este 3, y se vean. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es como que yo meta la constante multiplicado por el valor al cual tiende la x, 3 por 5 que me va a dar 15. No, porque pudo haber sido otro tipo de función que hubiera ahí. Si hubiera sido 3 por x al cubo, 3 por x al cubo más 4, realmente lo que hubiera sucedido es que, si se fija, siempre hubiese que en lugar de cada x meter ese valor al que dice que tiende. ¿Ya? En el otro hace alusión a una radical, que en este caso les puse yo, el límite cuando x tiende a 9 de la raíz cuadrada de 2x. En lugar de la x queda el 9, 2 por 9, que va a ser 18. Creo que acá hay un valor numérico exacto. ¿Cuánto es la raíz de 18? Bueno, perdón, un valor numérico inexacto. Raíz cuadrada de 18, ¿cuánto les da? A mí me dio 4.24. 4.24. Acuérdese, con 4 cifras decimales. ¿Cuánto le da después del 24? 24.26. 24, 26. Eso sería lo que resulta de la evaluación en esa función. Acá viene otra. Aquí viene una donde me dice que yo puedo evaluar cuando las funciones están sumando o restando, cuando las funciones están multiplicando en el siguiente. Voy a poner una para esta. Para este sería el límite cuando x tienda a 2. Voy a poner, por ejemplo, de 3x más 8. Si se fija, esta es una ecuación lineal y esta es una constante, pero es igual, esto es lo que se aplica, donde tendría que yo sustituyo 3 por 2 más 8, es decir, 3 por 2 que es 6, más 8, 10, 14, sería el valor que me diera acá. Si agarro para este otro, entonces esto va a ser el límite. Voy a poner cuando x tienda a 1, de 2x cuadrado más 17x. Si se, perdón, como me dice que van restando, ¿verdad? Acá en esto de acá, en lugar de hacer más, le voy a poner un menos, solo para identificar esto. ¿Ya? Y acá no se distingue qué x le puse. Vamos a volverlo a escribir. X al cubo le voy a poner. Entonces tendría 2 por 1 al cubo menos 17 por 1. Y eso nos va a dar 2 menos 17, es decir, menos 15. Ese sería el valor al que tiende ese límite al hacer esa resta y evaluar en esa ecuación. Acá hay una que me dice que es de multiplicación, y para eso sería el límite cuando x tienda a 2. Voy a agarrar, ¿de quién? Voy a poner acá 3x más 1 por 12x. Acá. Entonces, si se ve, si tiende a 2, ¿qué es lo que hago? Sustituyo 3 por 2 más 1 multiplicado por 12 por 2, que era el valor que sustituíamos en la x. Recuérdense, lo único que se hace cuando se evalúa un límite es sustituir a qué era igual la x. En todos los casos, eso es lo que se hace. Si bien, entonces tendría 3 más 2, que es 6. Voy a ponerlo acá. 6 más 1 por el valor de 12 por 2, que va a ser 24. Es decir, que yo tendría 7 por 24. ¿Cuánto les da 7 por 24? 168. 168. Ese sería el valor numérico que albergaría esa evaluación. Bueno, quizás las otras fórmulas las vamos a ir dando mientras ustedes vayan corroborando por ahí, porque ahí se vean, la otra es que tengamos una función cualquiera y le elevemos a una potencia n. La otra es que dividamos un f de x entre g de x. Y me dice acá, como esta es una función racional, que es esto que me menciona acá, donde q de a tiene que ser diferente de 0. Es esto.
el límite cuando x tienda a, voy a ponerle acá 2, y voy a inventarme una función, x menos 3 entre x menos 4. Si se fija, me dice que al evaluar el valor de a, en este caso es este número que está acá, al evaluar eso me dé diferente de 0 en el denominador, porque si se fija la función dice f de x entre g de x o p de x entre q de x. Este q de x tiene que ser diferente de 0, si no nos toca que hacer todo el proceso que hicimos en el primer ejemplo que se veía ahí. Ahí se fijan, este se puede evaluar de forma directa. Entonces sería 2 menos 3 entre 2 menos 4. Acuérdense, cada uno de estos es la bendita x que estamos sustituyendo, porque es a lo que tendía, ¿verdad? 2 menos 3 es menos 1, entre 2 menos 4 menos 2, entonces menos entre menos da más y nos queda un medio. A eso tiende. Miren, la respuesta no les he dicho cómo queda acá, la voy a escribir acá porque al final de tantas queda acá. Se dice que el límite cuando x tiende a 2 de la función x menos 3 entre x menos 4 va a ser igual a un medio. Y esa sería la forma en que se escriben las respuestas luego de haber evaluado los límites. Tenemos por acá, si se fijan, para un PDA, una función P, un polinomio cualquiera. Tenemos para lo que son las trigonométricas. Conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo esas diferentes. Y aquí les traía otros ejemplos. Que si se fijan, este obedece a aquel que hice ahí arriba, donde me decía el límite de una constante, que en este caso la constante es 3. Cuando x igual a 2, como no existe una x multiplicando por el 3, entonces por eso sigue siendo el mismo número 3. El límite de x cuando de x tiende a 2, de x cuadrado, entonces solamente ponemos en lugar de cada x lo que es el valor numérico, 2 elevado al cuadrado, que es 4. Y así nos vamos por cada una de las secciones. Vaya, hasta acá concluiríamos con lo que es la clase de este día. No sé si tienen algún interrogante, porque la idea, si se fijan, es que aunque sean las fórmulas directas, pero que nos quede claro, porque al final de tantas, esto nosotros lo vamos a seguir utilizando. Fíjense que muchas fórmulas que tienen que ver con límites están relacionadas con lo que tiene que ver la derivación y están relacionadas con lo que tiene que ver con lo que es el apartado de integración. Entonces hay unos conceptos generales que se siguen manejando conforme nosotros avancemos, y eso es el detalle del por cual quería que les quedara bien claro desde este apartado. No sé si hay alguna duda hasta este punto. Por mi parte, todo claro por el momento. Entonces voy a guardar esta clase y la revisan ustedes. Dígame, Sí, que también de mi parte quedó claro. Al yo principio sé, no había entendido muy bien, pero ya yo, yo sé estoy que no están siguiendo. muy convencidas porque el relajo ese de cambiar en el primer ejemplo que les ponía para poder explicar de manera intuitiva lo que era el límite, si se fijan, es un proceso bastante como confuso al principio, de por qué tengo que factorizar y por qué tengo que cambiar la función original a una nueva, porque eso se hace cuando es posible. Se dice que allí lo que hacemos es salvar la relación que va a estar ahí a través de una transformación algebraica para poder evaluar realmente. Si no, si ese proceso que hicimos ahí, si se fijan, una indeterminación evitable, se llama eso, cuando podemos hacer ese procedimiento. Pero si nosotros no pudiéramos hacer ese procedimiento, se dice que es una indeterminación inevitable y por lo tanto el límite nunca va a estar definido en los reales. Para esos casos, cuando sí se puede, entonces el límite sí queda definido en los reales. Pero ya vamos a ver, porque hay más procesos para hacer esto. Y si se fijan, eso de las funciones racionales es una quizás de las más complejas que nosotros trabajamos. Incluso cuando ustedes, no sé si en bachillerato o ahora en la universidad, han graficado alguna función racional en algún momento. ¿Si han hecho eso en alguna ocasión, Aide? Pues al menos ahorita en la universidad no tenemos otras asignaturas con Mm, este tipo de contenidos. y en bachillerato no se recuerda si graficaron esas cosas. Sí, creo que en bachillerato sí. Vaya, miren, mi detalle es este, si se fijan, yo me pongo a molestarlas por acá y me pongo a tratar de ver que participen por el hecho de que yo sé que si de repente algo no nos queda claro, es un problema que arrastramos más adelante.
¿Y qué sucede? Eso es lo que a nosotros nos llega a frustrar en algún momento y decimos, esto no lo puedo hacer, esto no lo entiendo, pero a veces es por un concepto pequeño o una forma de ejecutar las cosas que no nos quedó clara y eso lo arrastramos. Entonces, esos impases son los que estoy tratando de que desde acá nosotros nos los vayamos quitando para que conforme vayamos avanzando no sean algo, una piedra de tropiezo para nosotros seguir avanzando. Bueno, chicas, si no hay mayor consulta por acá, nos vamos a quedar hasta acá. Y espero que tengan un feliz día entonces.